Tras los acontecimientos ocurridos en la primera entrega de Faith, volveremos a tomar el control del sacerdote John Ward, quien, afligido por haberle quitado la vida a la joven Amy, continúa con su investigación en busca de respuestas. Acompáñame a lo largo de esta historia, donde haremos de sacerdote por un día, luchando contra los demonios y las entidades malignas que atormentan al pobre John. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Comenzaremos esta segunda entrega manejando al padre García, el sacerdote de color gris, al cual podíamos disparar en uno de los finales de la primera entrega. Si recordamos, este hombre estaba tratando de sacar el mal que habita dentro de Michael Davis, otro niño que ha sido poseído y el cual podíamos ver deambulando por el bosque en el primer juego. Este hombre ha mantenido encerrado al niño en su casa durante más de 3 meses, alejándolo de sus padres, pero el paso del tiempo ha provocado que Michael se transforme en una horrible criatura, tal y como podemos ver en las fotos que el padre García guarda en su casa. Pero nada más comenzar, leeremos una nota donde se le exige al sacerdote que libere al niño de su cautiverio y se lo devuelva a sus padres. En el sótano, el cura tendrá una conversación con Michael, donde el niño le dice que quiere volver con sus padres, pero él insiste en que no lo va a permitir hasta que se encuentre mejor. Es entonces cuando el demonio que habita dentro del niño da la cara y logra librarse de sus ataduras. Le seguiremos por la casa, contemplando una horrible escena donde le veremos devorando un cadáver. No sabemos quién es, pero parece una persona. El niño, ahora convertido en esta criatura, escapa por la ventana, por lo que podemos confirmar que esto sucede antes de que John regrese en busca de Amy. Esto explica el por qué John se encuentra tanto al niño en el bosque como al padre García, quien supuestamente estaba buscando a este niño. Pasaremos a manejar a John, quien llega al cementerio de la zona. Aquí encontraremos una nota de Gary, el supuesto líder de la secta satánica a la cual se unió Amy Martins. En esta nota están escritos los pasos que hay que seguir para convertirse en un devoto de Lucifer, dato clave para desbloquear uno de los finales. En este lugar encontraremos la tumba de Cindy y Bob Martin, los padres de Amy, haciéndonos saber que estos están muertos debido a un supuesto accidente doméstico. Después de esto, seremos atacados por el espíritu maligno de una especie de feto, pues encontraremos una carta donde una mujer cuenta haber estado embarazada por un tiempo, pero que perdió al bebé. Ella comenta que veía una extraña mujer fuera de la clínica cada vez que visitaba a su médico, y que ésta siempre le sonreía de forma siniestra, pero tras perder el bebé, esta mujer volvió a aparecer, pero esta vez era ella la que estaba embarazada. La siguió hasta el bosque y ahí fue cuando conoció a Gary, el líder de la secta. Pero no será el único espíritu que nos atacará aquí. Otra chica comenta que tras perder a su abuelo, su madrastra y sus amigos le preguntaron si quería volver a verlo, a lo que la chica, guiada por el dolor de la pérdida, accedió. Volvió a verle, pero asegura que eso no era su abuelo. Desde entonces, los amigos de su madrastra visitan su casa, advirtiéndole de que tiene una deuda pendiente con ellos. Un último espíritu nos atacará en el cementerio. Al parecer, era un chico cuyo padre abusaba de él, maltratándolo. Este se terminó refugiando en la secta satánica, dejándose llevar por la oscuridad. Tras enfrentarlos a todos, conseguiremos una llave dentro de la capilla, la cual nos abre una puerta que nos da acceso a la iglesia de Snake Meadow Hill. Dentro de esta iglesia hallaremos el diario de un equipo de investigación paranormal que estuvo aquí para descubrir si los rumores eran ciertos, pues los lugareños hablaban de malos espíritus que arrastraban a los niños a los maizales, de túneles secretos bajo la capilla y del juego de la Dama Delgada, que consistía en invocar a una mujer que solía cuidar de los huérfanos en los años 50. El equipo de reporteros lograron grabar sucesos paranormales dentro de la iglesia, e incluso hicieron el juego, logrando que las luces se encendieran solas.
Estaban entusiasmados, recreándose en la fortuna que ganarían al grabar algo tan inédito, pero por supuesto las cosas acabaron torciéndose. Si entramos al confesionario, John confesará lo que le hizo a Amy, pues el final canon es aquel en el que disparamos a la chica, acabando con su vida. La voz al otro lado del confesionario nos pide que le llevemos al niño para así poder perdonar nuestros pecados. Encontraremos la manera de bajar al sótano. Aquí veremos el espíritu de la Dama Delgada, quien nos guiará a una nueva zona del bosque donde nos toparemos con los restos de un ritual y algunos cadáveres. Al parecer, este tipo de asesinatos ritualísticos llevan sucediendo en esta zona desde 1986, coincidiendo con el año en el que John exorcizó por primera vez a Amy, y las autoridades relacionan estos asesinatos con el de Amy, recayendo toda la culpa en John, a quien consideran responsable de todo. Junto a los cuerpos hay una nota dirigida a John, la cual parece estar escrita por el mismísimo demonio, pues éste le advierte de que haga lo que haga, nunca podrá acabar con él. Luego de esto, veremos una horrible escena donde el sacerdote se transforma en una criatura maligna mientras está rodeado de los miembros del culto y de la propia Amy. Esta nueva forma de John será de vital importancia para desbloquear uno de los finales, pero si ignoramos a la pareja del puente, John regresará a su forma humana y nos introduciremos en el llamado túnel de caramelo. Aquí dentro veremos algunos cadáveres y una nota que nos hace saber que en estos túneles tuvo lugar un tiroteo donde varios agentes salieron heridos, resultando con la muerte de uno de ellos. El tiroteo tuvo lugar mientras perseguían a Joe Bauman, el conocido asesino de la tienda de golosinas, quien parecía estar escondiéndose en este sitio. Este túnel no solo era el escondite de un asesino, sino el lugar de reunión de adictos, indigentes y demás maleantes, y por lo que parece, más cadáveres han sido encontrados en este lugar. Una espeluznante cosa aparecerá aquí abajo, la cual no tiene brazos, y tendremos que quedarnos totalmente quietos cuando aparezca para evitar ser asesinados por ella. Seguiremos a esa cosa hasta un pasaje secreto que nos conducirá hasta la sede de la secta satánica, donde nos toparemos con un tipo enmascarado, pero entonces el padre García aparecerá protegiéndonos con su crucifijo. Él nos hace saber que juntos pueden acabar con ese demonio, pero que necesita que le cubramos las espaldas mientras que recita su salmo. También se pone del lado de John al no considerarle un asesino por lo que le hizo a Amy, pues cree que poco más podría haber hecho, y que quizás fuera la única manera en la que el alma de la chica descansara en paz de una vez por todas. Ambos sacerdotes se ponen manos a la obra, logrando expulsar al demonio y exponiendo su verdadera forma, pero entonces John se despertará en su cama, como si todo hubiese sido una horrible pesadilla. Si expulsamos al demonio y evitamos la muerte del padre García, John despertará en su casa. Aquí leeremos una carta del padre García, quien nos dice que la secta está tratando de encontrar a los gemelos, los hermanos de Amy, para realizar el ritual e invocar a un demonio llamado Malphas, y que ambos deben de evitarlo a toda costa. Este final parece ser el canónico, pues veremos cómo John conduce para encontrarse con el padre García, a fin de salvar a los niños y acabar con el demonio llamado Malphas. Para conseguir este final, básicamente tenemos que seguir las indicaciones de la nota de Gary. Tendremos que pintar la estrella invertida con sangre, entregar al niño del maizal a la cosa que se esconde dentro del confesionario y una vez que nos hayamos convertido en la criatura gris, ir hacia la pareja y matarlos a ambos. En este final se nos hace saber que John estuvo internado en un psiquiátrico tras lo sucedido con Amy. Le dieron por loco, achacando que se inventó todo lo del exorcismo como excusa por lo que hizo. Pero todos sabemos que la posesión fue real, y el juego nos lo confirma en una última escena, donde veremos cómo los miembros de la secta esperan en el bosque la llegada de John, quien ahora
ha pasado a formar parte de este culto, siendo recibido por el mismo demonio que poseyó a Amy. Si dejamos morir al padre García durante el exorcismo, al despertar en su casa, John tendrá una misiva diferente de este hombre, quien parece estar preocupado por él y le dice que sabe cómo salvar su alma. Mientras conduce en busca de los gemelos, John siente que su fe se está debilitando, no sabe que es real y no está seguro de haber hecho lo correcto con Amy, pues dice sentir una oscura sombra sobre él. Finalmente, veremos cómo una figura roja le persigue en otro coche, misma figura que pudimos ver en los túneles. La historia continúa en una tercera entrega, así que si quieres un vídeo sobre ello, déjamelo escrito en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de la segunda entrega de Faith. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.